¿qué fue lo que te llamó al servicio público? Tuve la grandísima oportunidad, porque además fue una gran experiencia para mí, el ser el presidente del Consejo de Alumnos de la Facultad de Derecho. Y de ahí me empezó a dar como el gusanito de la política, ¿no? Y de qué se hacía y cómo se comía. Este tipo de dinámicas estudiantiles universitarias, para mucha gente, como tú dices, son el inicio de interesarse en no necesariamente puestos de poder, pero puestos de servicio. Lo dices muy bien, y eso es muy importante. No es de poder, es un tema de servicio. Te fuiste al ámbito privado. Me regreso a la firma legal con mi padre. Afortunadamente, por yo nunca lo iba a saber que iba a vivir con él su último año de vida. Fíjate que yo creo que los padres enseñamos de manera distinta profesionalmente. Y era durísimo. Mi padre era durísimo, una persona durísima, muy fuerte de carácter. Pero que luego ya lo ves en el retrovisor y dices, qué bueno que fue así, la verdad. Damas, caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Rugido. Hoy les voy a traer un video muy diferente que me tiene emocionado. Como saben, muchas veces trato videos de tema público o de tema político, pero creo que muchas veces es difícil ponernos en el lugar de una persona que está dentro de eso. Es difícil saber cómo piensan o cómo ven la situación. Hoy tengo el gusto de traerles a una persona muy especial para mí. Fue contralor de la Ciudad de México, abogado, profesor. Con ustedes, Juan José Serrano. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Muy buen día. Estoy muy feliz de que estés Yo también. conmigo. Muchas gracias por la invitación. De nada. Para mí es muy importante que nos puedas presentar un poco más, pues a profundidad de tu experiencia y lo que has vivido en estos temas, que creo que muchas veces son difíciles de entender. Para esto me gustaría empezar, sobre todo, con tu educación. De lo que pude ver, estás haciendo un doctorado, eres abogado. Correcto. Y pude ver que tienes varios posgrados, varios cursos. Me gustaría, para conocerte más un poco, platicar de qué cursos tienes que has estudiado y cuál ha sido tu preparación. Muchas gracias, sí. Soy abogado de formación, estudié en La Salle ya hace muchos años. Estudié del 91 al 96. Y después de ahí me fui a hacer una maestría a Inglaterra. Hice un MBA, se llama el título MBA for Public Service, que es una maestría para el buen desempeño del gobierno, para la buena gestión pública. De ahí seguí estudiando, hice 2 especialidades en la Universidad Panamericana, una sobre Derecho Corporativo y otra sobre Derecho Laboral. Después hice una especialidad en la Libre de Derecho, sobre Derecho Mercantil, y luego tuve la oportunidad de estudiar un año sobre perfeccionamiento directivo en el IPADE, que la verdad es que fue una muy buena experiencia. Y después ya de eso, que ya llevaba 5 añitos después de la universidad, me aventé a hacer el doctorado. La verdad es que muy padre, muy interesante. Es otra forma del tema académico. Ahora, por otra forma me refiero, ya es de investigación, ¿no? Muy padre, la verdad que muy buena experiencia. En la Facultad de Derecho de la UNAM, en la división de posgrados. Y la estoy haciendo sobre un tema de anticorrupción. Es una nueva propuesta sobre el sistema local de anticorrupción en la Ciudad de México. Y ahí voy avanzando, ya estoy, yo espero poderme titular ya antes de 6 meses. Que creo que para mí salen 2 temas de los cuales me gustaría hablar. Claro. Tanto el derecho como estudio, el ejercimiento, como el gobierno, la administración pública. ¿Por qué decidiste estudiar derecho? Híjole, no quiero escucharme trillado, pero la verdad es que por admiración a mi padre. Desde el principio, desde que era yo muy pequeño, yo lo admiraba y me gustaba mucho cómo se expresaba y cómo vivía y la pasión que le generaba el ser abogado. Él siempre dijo que él nacido para ser abogado. Entonces a mí me llamó mucho la atención y creo que desde niño yo no recuerdo haber dicho voy a hacer otra cosa, ¿no? Digo, no sé, habría que preguntarle a mi madre a ver si quise hacer otra cosa, no me acuerdo. Yo siempre me he acordado que quiero ser abogado, que quise estudiar Derecho y me encanta la profesión. Ya después tuve la fortuna de que sí me gustara, ¿no? Porque imagínate meterte nada más sin saber bien y que nada más sea un ímpetu el meterte a estudiar algo. Afortunadamente me gustó mucho. Y pues de ahí he vivido los últimos 32 años y me he ido afortunadamente muy bien, lo disfruto mucho. He estado tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, ya varios años. Y pues padre, la verdad es que muy contento de ser abogado. Tengo un par de amigos que me dicen que soy muy abogado y de lo cual me siento muy orgulloso de serlo, la verdad. Sí, a mucha gente, creo, sobre todo de familias de abogados, desde muy jóvenes, tú eres muy bueno discutiendo, tú vas a ser abogado, tú eres muy bueno defendiendo tus puntos. Sí. También vamos a hablar de tu paso por tanto la vida pública como la vida privada. Con mucho gusto. Pero me gustaría destacar algo y profundizar un poco en algo que hablaste, que es de este ímpetu de decidir a qué dedicarte.
Hace poco justo estaba hablando yo con un amigo que me preguntó, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? Y la única respuesta que le pude dar, porque sentí que era lo que quería hacer. Y creo que en esta parte del instinto de lo que uno quiere hacer también es muy importante el avanzar a tomar esas decisiones. Por lo que veo y por lo que nos cuentas, creo que un tema muy importante para tu vida, y dime si no, es la educación continua. Sin duda. Hablando de esto del ímpetu, a mí en mi experiencia personal, a mí, como tú dices que admiraste mucho a tu padre por su carrera y eso te impulsó a ti ser abogado, yo recuerdo mucho de pequeño que cada que iba con mi abuelo en su despacho, en su oficina, siempre estaba escribiendo, siempre estaba leyendo, siempre estaba buscando informarse, y a mí eso me generaba mucha como admiración, porque pude notar que con el paso de los años seguía manteniendo una mentalidad muy lúcida justo por ese estudio continuo, y era como lo que él me decía. Entonces creo que es un tema importante, ¿no? También creo que por otra parte se suele manejar mucho la idea de ya terminaste tu licenciatura, que son tus estudios para trabajar, el estudio se queda atrás y la vida laboral empieza. Pero por lo que veo, para ti fue diferente. Para ti es, aparte de tu vida laboral, un continuo preparamiento para conocer más, para aprender nuevas formas de hacer las cosas. ¿Tú qué opinas de esta idea del estudio continuo a lo largo de la vida? Digo, para empezar, antes de llegar a eso, si me permites, me gustaría comentar del ímpetu, ¿no? Del ímpetu y de la decisión que tienen los jóvenes, que es una decisión muy importante sobre lo que se van a dedicar, ¿no? Lo que generalmente van a dedicarse, de lo que van a vivir. Yo creo que les tiene que llamar, por supuesto, razonarlo, pensarlo bien. Pero también es un tema de ánimo, ¿no? Y también es un tema de sensación y de gusto porque finalmente igual la vida te lleva a otras cosas. Y pues, sí tienes que estar muy, muy pensando, o sea, muy, muy consciente de lo que quieres vivir. Pero tampoco es tanto, ¿eh? También puedes cambiar, si algo no te gusta, pues también puedes cambiar, te puedes dar el derecho de modificar un poquito y dedicar, si vas a dedicarte a otra cosa y no fue para lo que estudiaste, bueno, tampoco es una desgracia, ¿no? Yo creo que conozco muchísima gente que ha estudiado una cosa y se dedica a otra y no pasa nada, y son igual de felices, no les quita nada. Para muchos jóvenes, y me incluyo que para mí, ese proceso de elegir una carrera, justo por eso se siente muy presionante. Porque claro, somos bien jóvenes, tienes 17, 18, 19 años, ¿no? Es una decisión. Sí, es pensar que es una decisión que va a depender toda tu vida de esa decisión, pero o sea, creo que justo esto que mencionas, pues al final de cuentas la vida se va escribiendo conforme la vas avanzando y sin duda alguna. No importa qué rumbo vaya teniendo, y creo que eso es por algo de lo que me gustaría hablar de tu vida laboral. Te empezaste a dedicar al servicio público. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te llamó al servicio público? Nada más, para no dejar pendiente la otra pregunta, sí me interesa mucho y sí me ha gustado mucho el tema de la educación continua. No nada más a mí en lo personal, sino a todo mi equipo, a toda mi gente, con la gente que he trabajado. Sí me interesa impulsarlos para que se estén actualizando. Si bien la educación no lo es todo, por supuesto, no, pues implican muchas otras cosas, el que tú trabajes, el que tú aprendas, el que te desarrolles. Por supuesto, son muchos elementos, pero me parece que el tema de la educación es fundamental en todos los estratos, en todos los ámbitos. Y la educación continua siempre va a ayudar, el capacitarte, el actualizarte sobre información, sobre nuevos datos, es fundamental. Y cómo llego al gobierno. Tuve la grandísima oportunidad, porque además fue una gran experiencia para mí, el ser el presidente del consejo, yo todavía me acuerdo del nombre, el presidente del consejo del consejo de alumnos de la Facultad de Derecho. Y pues, fue mi primer paso de político, ¿no? De político estudiantil. Sí, de grilla, literal. Y fue algo bien entretenido, fue algo bien padre. Me reuní de gente valiosísima, invité a gente a quien todavía obviamente los veo, que les tengo un gran cariño, una grandísima experiencia. Y de ahí me empezó a dar como el gusanito de qué era eso, de la política, ¿no? Y de qué se hacía y cómo se comía. Y total que terminé pues, buscando chamba. Tuve la gran fortuna de que me invitaran a trabajar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con un procurador que era muy político, de quien aprendí mucho. Y de ahí, pues, tuve la gran fortuna de que me invitara a otros lugares para trabajar. Y estuve en este sexenio 4 años y medio, en el sexenio del 94 al 2000. Y posteriormente me quedo un ratito también trabajando para el gobierno. Y ahí es donde aprendo muchas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar en muchas dependencias. Conocí muy bien, me parece, tanto temas administrativos como sustantivos. Y pues de ahí es donde me arranco. Después ya la vida me llevó a la iniciativa privada de regreso. Pero bueno, ese es mi primer arranque, ¿no? De eso también hablaremos un poco más adelante. Solo me interesa volver un poco al punto de las mesas de alumnos y como creo que
este tipo de dinámicas estudiantiles universitarias, para mucha gente, como tú dices, son el inicio de interesarse en el, no necesariamente puestos de poder, pero puestos de servicio, en el cual de cierta influencia puedes generar un impacto positivo para tus compañeros. Lo dices muy bien y eso es muy importante. No es de poder, es un tema de servicio. Porque yo creo que si lo empiezas a ver, la gente lo empieza a ver como un tema de poder, ya se tergiversó la Sí, se va cosa, por el ¿no? otro lado. Sí, me parece que son oportunidades de servicio y también sociales, de platicar, de conocer a la gente, de relacionarte. Son grandes oportunidades. Si me lo preguntas, y bueno, yo tengo 3 hijas. Con mis 3 hijas lo hemos llegado a platicar, que siempre es importante pues poder servir, poder platicar, poder darte a conocer también, ¿no? Tener una chance de conversar con la comunidad y darte a conocer, ¿no? Qué es lo que quieres. Y principalmente de servir. Sí, sin duda, y creo que justo ahí, tanto a nivel, como lo hablamos ahorita, mesas estudiantiles, como obviamente ya a un nivel más grande, es donde se marca la diferencia entre una persona que esté por el puesto de poder o el puesto de servicio en su relación con la comunidad, porque no puedes servir desde nada más tu forma de pensar o desde tus propias ideas. Claro. Es necesario esta comunicación que dices. Algo que me interesa acerca de este punto es, no sé cómo lo notes tú, que dices que tienes hijas jóvenes, creo que tal vez sí vemos una generación que cada vez se aleja un poco más de esta intención de comunidad. Yo vi una estadística en la cual 9 de cada 10 personas pensar que es importante votar y participar. Ahora 6 de cada 10 personas piensan que es importante. Entonces creo que se puede hablar, se puede discutir acerca de una reducción en el ánimo de la gente a nivel mundial de participar o de sentirse influido como tú lo fuiste por un querer servir y querer comunicar y querer ser parte de una comunidad. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que ese dato no lo conozco, pero lo que sí estoy seguro es, estoy consciente de ello, la gente necesitamos participar. O sea, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, en cualquier situación, en un propio edificio, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, y sobre todo en situaciones que trascienden temas políticos, ¿no? Votar por nuestro diputado local, nuestro diputado federal, saber quiénes son, enterarnos. Por supuesto, pues, los senadores, en nuestro caso la jefatura de gobierno, la presidencia de la República. Sí es importante que participemos en los referéndums que existan, encuestas. Me parece que tenemos que estar ahí. O sea, tenemos que tener y ejercer la oportunidad y nuestro derecho de, en su caso, votar, pero también el derecho que tienes de participar, ¿no? Claro. Como sociedad, como población, me parece que es fundamental. No conozco el dato que dices, no lo dudo, pero sí creo que tenemos que ir participando y hacer las cosas, hacernos presentes, ¿no? Sí, o sea, el dato más bien yo lo decía como para dar una perspectiva de lo que puede ser la realidad de muchos jóvenes, tal vez de otros no, y tal vez de algunas partes del mundo sí, de otras no. Pero creo que justo en lo que busco hablar es de la necesidad de un sentimiento de comunidad y de aportar a la gente que te rodea y a la gente que puedes aportar. Sí, sí. Entonces, pasando de este que fue tu inicio en la vida pública, ya nos contaste cómo despertó en ti este interés, te fuiste al ámbito privado. Sí. Después de haber estado 9 años en el gobierno, regreso a la iniciativa privada a una empresa muy interesante, un laboratorio, donde me trataron muy bien. Ahí fungí como director jurídico y aprendí muchísimo. Me gustó mucho. Dos directores muy jóvenes, con mucho ímpetu, que sé que le están haciendo muy bien, me he enterado. Aprendí mucho, me gustó muchísimo. O sea, ese primer paso a un corporativo, ¿no? Como jurídico de una empresa importante, una empresa muy grande. Y después de ahí me invitan a un grupo todavía mucho más grande y tengo chance de ver muchos aspectos del tema jurídico. Insisto, pues me encanta ser abogado, aprendo también muchísimo. Y de ahí decido que me regreso a la firma legal con mi padre, afortunadamente, porque pues, yo nunca lo iba a saber que iba a vivir con él su último año de vida. Y tengo un año precioso con él, ¿no? Me encantó haber estado con él ese tiempo, año y medio. Y pues de ahí que él fallece lamentablemente y me quedo con el despacho. Entonces me quedo, bueno, no su despacho, en realidad su despacho prácticamente se cerró. Yo inicié otro y fui llamando a abogados y pues mi propia firma legal, que la dejé al entrar, o no la dejé, o sea, siguió caminando, pero yo ya no estaba incorporado ahí. Ingreso al gobierno,
al gobierno de la Ciudad de México como secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo cual para mí fue un privilegio y un honor. Pero bueno, regresando a los 15 años previos, padrísima la iniciativa privada, se aprende muchísimo, una gran experiencia, en verdad. Me gustaría saber qué aprendiste y pues esto que comentas de ese último año que tuviste con tu padre. Como un mentor, si no te siente incómoda la conversación. No, para nada, no. ¿Qué significó para ti ese año? O sea, ¿qué pudiste aprender en ese año que resguardes Es que fíjate más? que yo creo que los padres enseñamos de manera distinta profesionalmente. Lo he platicado con varios amigos, lo vivo de cerca con gente que quiero. Somos un poco más exigentes o son más exigentes cuando estás formando también a tu hijo. Entonces, pues a veces se les pasa un poco la mano. Ya yo había trabajado con él hace muchos años, trabajé 3 años, cuando recién empecé mi carrera universitaria, trabajé 3 años con él, después ya me fui a la Procuraduría. Y era durísimo. Mi padre era durísimo, era un cuate, una persona durísima, muy fuerte de carácter. Pero que luego ya lo ves en el retrovisor y dices, qué bueno que fue así, la verdad. Me ayudó a aprender, además de aprender mucho, pues a forjar carácter, ¿no? Finalmente Sí. no es sencillo regañada tras regañada. Que no fueron tantas, pero sí, era difícil. Sí, te termina Y- formando en otras Sí, áreas sí, más no, allá pues sí. del trabajo. Sí, aprendes sobre otras maneras de trabajar, ¿no? A los 3 años, cuando regreso con él, pues ya me trata diferente, ¿no? Ya la relación, no digo que era de tú a tú, pero pues sí, digo, con mucho cariño, con mucha dedicación. Retomamos nuestra relación, que nunca la dejamos de tener, pero me refiero mucho más cercana. Un gran aprendizaje, de todo tipo, ¿no? Desde pues, temas legales hasta temas para él, de persona, de experiencia. Fue un gran año y medio. ¿Y tienes algún aprendizaje, como dices, temas legales o temas de experiencias, que para ti han sido más significativos que te hayas llevado al ámbito privado? Digo, del ámbito privado al ámbito Sí, público. fíjate que sí, del privado al público sí. El tema de los resultados basados, o sea, del trabajo resultado, del trabajo con base en resultados, dirigido a resultados. Eso al gobierno a veces nos falta un poco, siento que les falla un poquito, ¿no? El trabajo de la iniciativa privada va efectivamente por entregar un servicio, entregar un producto, o ambos. Entonces, no es tanto estar y hacer tiempo, no. O sea, están con un propósito, ¿no? O sea, un contador para llevar la contabilidad de la empresa, una fábrica de tornillos, pues el que construye los tornillos, el que los comercializa, el que los mete en una caja, o sea, todo eso, lo estoy diciendo de manera muy simple, pero lo que quiero decir es, todo es con base en resultados. O sea, a la gente no le pagan por estar ahí, ¿no? Por hacer tiempo, no. Le hacen directamente por poner esos tornillos en esa caja y que esa caja se venda. Y de ahí obtener un beneficio para la empresa y cumplan todas sus obligaciones, X, ¿no? Eso me parece que es súper importante, que a veces en el gobierno no se tiene tanto. A veces el gobierno se lleva más por procedimientos, más por trámites, sin encontrar lo que tu trabajo realmente entrega, ¿no? En una de las materias que tomé en la maestría, hay una materia que se llama análisis del trabajo. Y en ese análisis del trabajo te decía, enseña a tu trabajador o a tu colaborador o a tu compañero, o inclusive hasta a tu jefe, ¿para qué estás haciendo tu trabajo? Para que le quede claro, para que tenga sentido. Es decir, quien está trabajando por trapear, no. Está trabajando para dejar limpio el piso. O sea, si tú cargas cajas que tuve esa chamba también en algún momento, cargas cajas de sándwiches, cuando estaba en la maestría hay que entrarle todo, pues pones las cajas, pues o sea, no es poner la caja y los sándwiches, no, es ponerlos en su lugar para que tenga sentido, para que los más antiguos se queden adelante. O sea, eso es el análisis del trabajo, ¿no? Y eso creo que en el gobierno nos falta un poquito, nos falla un poco. Eso y muchas otras cosas, ser más efectivo, más eficiente, el menos formalidad. Yo creo que hay cosas que son muy buenas para llevar a la iniciativa, al sector público, ¿no? Y también del sector público a la iniciativa privada. También hay cosas que son súper importantes que deberían de aprender la IP del sector público. Sí, de este funcionamiento, o sea, lo que dices como que cada pieza del engranaje tenga un sentido en busca del producto. Mencionaste tu trabajo en la Contraloría. Sí. Como bien
sabemos, nosotros los particulares, la ciudadanía, podemos hacer todo siempre y cuando no lo prohíba la ley. Y en el gobierno es al revés, completamente. La corrupción se traduce como la obtención de un beneficio, de un derecho a una persona que no le corresponde. Lo que hacemos finalmente es acompañamos, asesoramos. Pero si alguien pues se resiste a hacer las cosas como debe de ser, pues también sancionamos. Por supuesto, fui contralor en el gobierno de la doctora Sheinbaum, lo cual para mí fue un verdadero honor. Y como ella misma decía, finalmente todos estamos por la gente, por la población, por la ciudadanía. Algo de lo que creo que puede ser interesante hablar es acerca de cómo se maneja el dinero público. Tú como contralor, ¿qué podrías responder de cómo es este manejo?